Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de los secretos del mundo del espectáculo, el lugar donde desentrañamos las intrigas y te traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Prepárense porque hoy tenemos un tema que sé que va a hacer temblar los cimientos de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que han seguido con el corazón en un puño la épica historia de amor que conquistó a millones. Sí, respiren hondo porque vamos a abordar algo que muchos esperaban con ansias, pero que, según las últimas y contundentes declaraciones, parece que se aleja cada vez más de la realidad. Demet Özdemir confiesa, Can Yaman no volverá. ¿Han escuchado bien? Esa pareja que nos hizo soñar con un felices para siempre, que nos hizo suspirar con cada mirada cómplice y cada gesto cargado de significado, parece que ha cerrado de forma definitiva y con broche de oro ese capítulo de sus vidas. Sé que esta noticia puede ser un verdadero golpe para muchos, una cucharada de realidad difícil de tragar, porque la química entre Demet y Can era sencillamente innegable. Desde que Erkenci-Kuş, o pájaro soñador como la conocemos y amamos en muchos rincones del planeta, se apoderó de nuestras pantallas, nos rendimos ante la magia de Sanem y Can. Esa chispa que trascendió la ficción, que se creyó ver palpitar en la vida real, alimentó una legión de seguidores con esperanzas. Las fotografías juntos, los rumores que volaban como mariposas, las apariciones públicas que parecían confirmar un romance incipiente, todo ello construyó un castillo de ilusiones. La creencia de que su amor era tan fuerte que superaría la pantalla y se consolidaría en el mundo real. Pero como suele suceder en la vertiginosa y a veces cruel realidad del mundo de las celebridades, las cosas cambian, las personas evolucionan a un ritmo inesperado y las prioridades vitales se redefinen, a menudo de maneras que escapan a nuestra comprensión. Y aquí es donde entra en juego la confesión de Demet Özdemir. Olvídense de los rumores de pasillo, de las especulaciones mediáticas que se alimentan del aire. La actriz ha sido excepcionalmente clara, sus palabras resuenan con una firmeza y una finalidad que no dejan lugar a la menor duda ni a interpretaciones capciosas. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó de manera directa, sin rodeos, sobre la posibilidad de una reconciliación romántica o, en su defecto, de un futuro reencuentro profesional con Can Yaman, Demet fue categórica, implacable en su sinceridad. Y su respuesta, mis queridos seguidores, fue un rotundo y definitivo *no. Vamos a desglosar un poco la magnitud de esta declaración y por qué su importancia es tan trascendental. Durante un largo periodo existió esa pequeña, persistente llama de esperanza en el corazón de los fans, la ilusión de que quizás, solo quizás, Demet y Can se darían una segunda oportunidad. La idea de un nuevo proyecto juntos, de un regreso a esa conexión eléctrica que tanto habían amado, flotaba en el ambiente. Pero la realidad, amigos míos, a veces se presenta con una crudeza que desborda nuestros deseos. Demet, con una madurez y una fortaleza que debemos aplaudir sin reservas, ha decidido poner un punto y aparte, un final enfático a esas persistentes especulaciones. Reflexionemos un momento sobre esto. Cuando una pareja de celebridades, tan admirada y seguida como lo fueron Demet y Can, se separa, las miradas de la opinión pública y de los seguidores se dirigen inevitablemente hacia una posible reconciliación. Es como si esperáramos que, al ser figuras públicas, al haber compartido tantas horas de pantalla y tanta atención mediática, su destino estuviera intrínsecamente ligado para siempre. Y en el caso particular de Demet y Can, esta expectativa se magnificó exponencialmente por la intensidad de su relación en pantalla y la abrumadora acogida que tuvo su historia. Eran, para muchos, la pareja idealizada, la que deseaban ver unida, tanto en la ficción que los catapultó a la fama como en la vida real que tantos anhelaban compartir con ellos. Pero la vida real, la intrincada red de sentimientos y decisiones humanas, rara vez se asemeja a un guión de telenovela predecible. Las relaciones son complejas, multifacéticas y las decisiones que las personas toman sobre sus vidas personales son, y deben ser, exclusivamente suyas. Y la declaración de Demet Özdemir no es simplemente una respuesta a una pregunta, es una afirmación rotunda de su presente y, con alta probabilidad, de su futuro. Es un mensaje contundente dirigido a sus fans, a la prensa voraz y, quizás, de manera implícita, al propio Can Yaman. Ella ha pasado página. ¿Y qué significa esto para nosotros, sus seguidores leales? Por un lado, es natural sentir una pizca de decepción si éramos de aquellos que fantaseaban con verlos reconectar y compartir una nueva etapa. Sin embargo, por otro lado, esta declaración nos abre los ojos a la cruda y a menudo aleccionadora realidad de las relaciones humanas, incluso dentro del deslumbrante y a veces ilusorio mundo del entretenimiento.
Significa que cada individuo tiene su propio camino, su propia ruta vital, y que a veces el acto de cerrar una puerta, por doloroso que parezca, es un requisito indispensable para poder abrir otras nuevas. Otras que prometen aventuras y experiencias aún más emocionantes. Demet Özdemir, lejos de detenerse, está actualmente inmersa y brillando con luz propia en sus propios proyectos. La hemos visto brillar en producciones recientes que no solo demuestran su indiscutible talento, sino también su notable crecimiento como actriz. Su carrera sigue ascendiendo imparable y se la percibe feliz, realizada y firmemente enfocada en alcanzar sus metas profesionales. Y esto, mis amigos, es algo que merece ser celebrado con entusiasmo. La independencia, la determinación y la audacia de una mujer para seguir adelante con su vida, construyendo su propio destino, es una fuente de inspiración para todos. Can Yaman, por su parte, también está desarrollando su carrera con ímpetu, enfocándose en proyectos internacionales de gran envergadura y explorando nuevas facetas de su talento actoral. Cada uno ha emprendido su propio rumbo, su propio camino, y parece ser que, al menos por el momento, esos caminos no tienen planeado converger en el plano personal. Ahora, antes de que la sangre se nos agolpe en el cerebro con preguntas del tipo ¿qué pasó?, ¿por qué se separaron realmente?, ¿cuál fue el verdadero motivo de la ruptura? Es fundamental recordar que los detalles íntimos de una relación raramente salen a la luz en su totalidad. Las parejas, ya sean famosas o anónimas, tienen sus propias razones, sus propios motivos para tomar la decisión de separarse, y a menudo, la privacidad se convierte en un tesoro que valoran por encima de la exposición pública. Lo que sí sabemos con absoluta certeza, gracias a la contundencia de Demet, es que no existen planes de reconciliación. Esta confesión de Demet Özdemir no es un evento menor, es un hito que marca el fin de un ciclo prolongado de especulaciones. Los medios, los fans, todos hemos, de una forma u otra, alimentado esa tenue esperanza de que quizás existía una posibilidad. Pero ahora, con sus propias y claras palabras, esa posibilidad se disipa como humo en el viento. Y eso, amigos míos, nos proporciona una claridad muy necesaria, un respiro ante la vorágine de conjeturas. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, aunque amemos profundamente a nuestros ídolos y disfrutemos de las historias que nos brindan, debemos, por encima de todo, respetar sus decisiones personales. Y la decisión de Demet es inequívoca, no hay vuelta atrás con Can Yaman. Esto no implica que en el futuro no pueda existir una relación cordial, que sus caminos no puedan cruzarse profesionalmente de manera casual, pero la idea de una reconciliación romántica, o de un retorno a la pareja icónica que conocimos y adoramos, parece estar definitivamente descartada, relegada al archivo de los recuerdos. Y es justo y necesario que así sea. Cada ser humano, famoso o no, tiene el derecho inalienable a seguir adelante, a buscar su propia felicidad, a construir su futuro sin estar anclado eternamente al pasado. Y la valentía de Demet para expresar esta verdad de manera tan abierta, aunque quizás cause un eco de tristeza en algunos de sus fans, es un acto de honestidad radical que debemos valorar y admirar. Piénsenlo desde esta perspectiva, ¿cuántas veces nos hemos aferrado a una idea, a una esperanza, a un interrogante de qué hubiera pasado si? A veces aferrarnos a esas visiones idealizadas del pasado nos ciega, nos impide ver las maravillosas oportunidades que se despliegan justo delante de nosotros. Y para Demet, parece ser que ha decidido abrazar con entusiasmo esas nuevas oportunidades, dejar atrás lo que fue y mirar hacia adelante con una determinación inquebrantable. La industria del entretenimiento es, por naturaleza, volátil y efímera. Las relaciones nacen y mueren a un ritmo vertiginoso, las carreras alcanzan cimas estratosféricas para luego descender. Lo que hoy se presenta como un futuro asegurado, mañana puede transformarse en un simple recuerdo. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, lo que fue un romance apasionado que cautivó al mundo, ahora se ha convertido en una página que ambos han pasado con madurez y dignidad. Espero sinceramente que esta noticia, aunque pueda tener un sabor agridulce para algunos, les sirva como un punto de reflexión. La vida de las celebridades, a pesar de su glamour, no es tan radicalmente diferente de la nuestra en muchos aspectos. También enfrentan desengaños, también toman decisiones difíciles y dolorosas, también buscan su propio camino hacia la felicidad personal. La diferencia fundamental es que sus vidas están bajo el implacable escrutinio de los focos y la opinión pública. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo esto? Que Demet Özdemir ha sido extraordinariamente clara. Que no hay, ni habrá, planes de reconciliación con Can Yaman. Que cada uno está firmemente enfocado en seguir su propio y único camino, tanto en lo profesional como en lo personal.
Y que como fans, lo más sensato y saludable es apoyar incondicionalmente sus decisiones y desearles lo mejor en sus respectivas trayectorias individuales. Recuerden siempre, mis queridos seguidores, la importancia capital de escuchar las fuentes directas. Y en este caso la fuente directa, la que no deja lugar a dudas, es Demet Özdemir, quien ha puesto un fin definitivo a todas las especulaciones y preguntas. No se dejen llevar por rumores sin fundamento o por especulaciones mediáticas que solo buscan generar ruido. Y para cerrar este fascinante aunque quizás melancólico tema, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este minucioso análisis. Sé que ha sido un tema que ha despertado una enorme expectativa, y espero sinceramente que la información que hemos compartido les haya sido útil y les haya brindado una perspectiva más clara y completa. Como siempre, la invitación está abierta para que dejen sus valiosos comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta contundente confesión de Demet Özdemir? ¿Esperaban este desenlace? ¿Qué proyectos les gustaría ver de ella en el futuro, sabiendo que su camino es ahora independiente? Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo las noticias más frescas, los análisis más profundos y las exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden hacer clic en ese botón de asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también puedan estar ansiosos por conocer esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que se enteren al instante de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego, mis queridos seguidores.